Buenas noches, soy la pastora Carmen Rodríguez del Ministerio El Abba, Padre de las Naciones. Un lugar muy especial donde la familia encuentra un pedacito de cielo aquí en la tierra. Mis hermanos, hoy el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, celebra un día muy especial como conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro amado Jesús. ¿Sí? Hoy es Viernes Santo, lo que nosotros celebramos como la Semana Santa. Toda esta semana los cristianos hemos estado recordando estos tiempos donde sucedió la crucifixión de Jesús y la muerte de nuestro Redentor. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza que nos habla del poder de la sangre de Jesús. Amén. Él derramó su preciosa sangre por nosotros. Aleluya. Vamos a alabar un momentito al Señor. Vamos a escuchar esta melodía que nos recuerda el derramamiento de la sangre de Jesús por nuestra salvación. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Preciosa sangre. Dígale, Señor, la sangre de Jesús nos transforma. La preciosa sangre de Jesús nos transforma. Aleluya. Dígale ahí, Señor, sus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Dígase ahí, aleluya. Hay poder en la sangre. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús hay poder? Hay poder para limpiarnos, hay poder para sanarnos, hay poder sobre toda enfermedad, sobre todo coronavirus. La sangre de Jesús es suficiente para sanarnos. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tu sangre, la sangre de Jesús, nos transforma, nos limpia, nos libra del temor, nos libra de toda enfermedad. En la sangre de Cristo nosotros tenemos poder. Poder, en la sangre de Cristo hay poder. La sangre del Señor nos sana, nos limpia. Aleluya. La sangre de Cristo transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Es a través de la sangre de Jesús. Oh, que somos salvos. En la sangre de Jesús hay poder. Esa sangre que fluyó por amor, por el amor a la humanidad. Él se hizo pecado. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para poder darnos una vida eterna, para reconciliarnos con su Padre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder. Diga ahí donde usted está. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es poderosa para limpiarle, para sanarle. Si usted está ahí enfermito, diga, la sangre de Jesús es suficiente para sanarle, porque en la sangre de Jesús hay poder. Hay poder. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada una de nuestras enfermedades. Así que declárese sano, declárese sana en este momento. En este momento declare sanidad sobre su cuerpo y créalo, es por fe, es por fe. Es por fe en la sangre de Jesús que vamos a recibir sanidad. Recibimos sanidad a través de creer en Jesús, de creer en su palabra, que nos limpia, que nos transforma, que toca nuestras vidas, que nos libra del pecado. Hay poder en esa sangre preciosa.
Hay poder en esa sangre preciosa. Oh Cristo. Oh sí, Señor. Oh, una generación que clama, que clama, que clama. Una generación que clama por ese Cristo, por ese Cristo. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por ese sacrificio tan hermoso. Gracias por ese sacrificio tan hermoso, Señor, que en esta semana se conmemora, oh, tu muerte, oh, Padre, y tu resurrección. Oh, Señor, oh, Padre amado, el mundo, Señor, celebra, Señor, en recordatorio, Padre, de tu muerte, Padre, por cada uno de nosotros, por la humanidad perdida, Señor. Te damos gracias, porque hay poder en esa preciosa sangre, en la preciosa sangre de Jesús. Hay poder, hay poder. Hay poder. Levante sus manos ahí y diga: Señor, yo sé que hay poder en tu sangre. Yo sé que hay poder en tu sangre. Oh, para limpiarme, para sanarme. Oh, para librarme del pecado, Señor. Oh, Padre, para librarme, para hacerme libre de toda cadena de opresión, de todo temor, de todo miedo. Oh, Padre amado, de toda crisis, Señor. Oh, tu sangre me levanta, Padre. Tu sangre me limpia. Tu sangre. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias por esa preciosa sangre, Jesús. Gracias por esa preciosa sangre, mi Rey. Oh, derramada en esa cruz, Señor. Gracias, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh, Padre, diga ahí: el Señor, oh Padre, el Señor me limpia, el Señor me sana. Oh, Padre amado, yo sé que mi sanidad viene de ti, Jesús. De ti viene mi sanidad, Señor, y mi salvación viene de ti. Viene de ti mi salvación, viene de ti, Señor, de ese Cristo de la gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, diga amén y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por ese sacrificio tan hermoso. En este tiempo que, como les dije, estamos conmemorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a compartir un salmo muy hermoso, escrito por el rey David. Amén. Este salmo es el Salmo 22. Vamos a saltarlo un poco porque es un poco largo, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Y vamos a tocar los puntos que conciernen, ¿verdad?, a lo que vamos a tratar en esta noche, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo dice así, y el Salmo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aleluya. Y vamos a saltar al versículo 45, que dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horandaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos
Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Aleluya. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Vamos a saltar al 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y el 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. Dice el 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a desglosar un poquito este salmo. Amén. Este salmo fue escrito, como le dije, por David. ¿Cuántos saben que David, el Señor hablaba a David? Aleluya. Este salmo lo escribió el rey David y es conocido como uno de los salmos mesiánicos. A este salmo también se le llama el salmo de la cruz. Al salmo 22 se le llama el salmo de la cruz. Es un salmo mesiánico. Este salmo detalla con exactitud, por eso le leí los versículos en que detalla y describe lo que iba a padecer Cristo en su camino a la cruz y el momento de su crucifixión. Este salmo da detalles exactos sobre lo que el Señor iba a acontecerle camino a la cruz y en la cruz. Existen dos hechos en este salmo de suma importancia destacarlos, que es de suma importancia destacarlos, los cuales son, primero, este salmo es un grito de angustia. Aquí vemos cómo la angustia, cómo se ve la angustia en este salmo, el dolor, la desesperación. Amén. Es un clamor de piedad por alguien que se encuentra en una situación o condición desesperante y en un total abandono. Así se sentía Jesús en ese momento en la cruz del Calvario. Tenía dolor, se sentía en un total abandono. Amén. Tenía angustia, desesperación. Y este salmo nos habla de esto. Amén. El segundo hecho importante de este salmo es que las palabras de este salmo expresan una experiencia superior a cualquier experiencia que cualquier ser humano pudiera enfrentar o confrontar. Amén. Este salmo expresa una experiencia superior. Amén. Una experiencia que yo creo que nosotros humanamente no hubiésemos podido soportar tanto dolor, tanta angustia. Amén. Aleluya. Estos son los dos puntos importantes de este salmo. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los hechos relevantes de los cuales nos habla este salmo. El rey David, por el Espíritu Santo, pudo describir con exactitud la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y también su resurrección 3 días después. Amén. Vamos a hablar un poquito de este salmo. Vamos a analizar algunos versículos de este salmo. En el versículo número 1 vemos cómo el salmista describe las palabras exactas de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto fue escrito muchos años antes de que pasara todo esto, de que sucediera, de que Cristo naciera, de que aconteciera todo esto que describe el salmista aquí. O sea que el Espíritu Santo le reveló al rey David esta profecía con exactitud. Amén.
En el versículo 1, el salmista describe: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Jesús estaba clamando a su Padre en ese instante, en ese momento. Él sentía la angustia ante todo lo que sabía que le sobrevenía. Jesús sabía lo que le sobrevenía. Jesús sabía el compromiso que él había hecho con su Padre de venir al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Él sabía que esto iba a suceder. Él sabía que le esperaban momentos de mucho dolor y sufrimiento. Jesús lo sabía. Amén. Recordemos que Jesús, en estos momentos, Jesús era como nosotros. Jesús era un ser humano. Jesús era carne como nosotros. Amén. Porque Él se hizo hombre para morir por nuestros pecados. En este momento Jesús era un ser humano como cualquiera de nosotros. Amén. Pero a su vez Él era Dios. Aleluya. Cristo era un ser humano. Podía sentir en su cuerpo el dolor como nosotros, ¿verdad? Como otro ser humano cuando es sometido al dolor, al sufrimiento físico o mental. Amén. Jesús podía sentir el sufrimiento físico y mental tal como usted lo siente y como yo lo puedo sentir. Amén. Porque era hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estamos pasando por dolor y sufrimiento, podemos en cierta forma, acercarnos un poco a todo el dolor y sufrimiento, que Jesús pasó. Amén. Durante todo este camino a la cruz y en la cruz. Podemos, quizás cuando estamos sufriendo, cuando nuestra carne nos duele, cuando estamos padeciendo angustia, amén, nosotros podemos quizás experimentar un poco del dolor que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por usted y por mí. Pero es semejante, puede asemejarse el dolor que Él pasó, pero nunca nosotros, yo creo que soportaremos el dolor y la angustia que el Señor Jesús pasó en ese momento en la cruz del Calvario para entregar su vida por usted y por mí. Amén. Él dice también: ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado. Aleluya. El Señor dice: ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Pero esta era una pregunta retórica. Él sabía por qué su padre lo había abandonado. Él sabía que su padre no lo podía ver porque lo veía con todo el pecado del mundo, amén, sobre sus hombros. Dice que cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, todo el pecado del mundo estaba sobre él. Amén. Y Jesús conocía esta respuesta. Jesús sabía que Él tenía que hacer ese sacrificio perfecto. Que con ese propósito Él vino a la tierra. Por lo tanto, la pregunta, Jesús sabía que quedaba sin respuesta. Amén. Porque Él conocía la respuesta. Amén. Él había aceptado morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Para restaurar lo que se había perdido. Se había perdido la relación, ¿verdad?, de Dios con nosotros, con su pueblo. Amén. Ya Jesús, ya nuestro Padre, amén, había perdido la relación. Había que hacer sacrificios, amén, para poder acercarse. No todo el pueblo, se acercaba el sacerdote a hacer sacrificio. Pero dice que ya al Señor los sacrificios de machos cabríos ya no eran agradables para Él. Ya no quería sangre de paloma, ya no quería sangre de cordero, ya no quería nada de eso. Ya para Él eso era aberrante. ¿Por qué razón? Porque el pueblo iba y hacía este sacrificio cada cierto tiempo, pero el pueblo seguía igual. Amén. Ya el pueblo hacía esto, el sacerdote hacía este sacrificio para limpiar los pecados del pueblo, pero el pueblo
volvía a lo mismo. Amén. ¿Qué le parece esto? ¿Esto no nos habla un poquito a nosotros? Creo que no está hablando, porque hoy en día es igual. Muchos de nosotros no entendemos ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros delitos y nuestros pecados. En aquella cruz, Cristo perdió la comunión con sus padres. En ese momento representaba la humanidad perdida. Los pecados de toda la humanidad estaban sobre sus hombros. Amén. Estaban sobre Él. Y su padre en ese momento no podía verlo como su hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. Como dice Mateo 3:17. Como Él dijo el Señor, dijo Dios de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En ese momento, el Señor no lo veía como su Hijo amado, porque Él representaba todo el pecado de la humanidad. Amén. Y esto está en Mateo 3:17. Aleluya. Dice: Él clamo y no responde. Jesús clamaba a su Padre. Amén. Pero no recibía respuesta. Amén. Su Padre había quitado sus oídos para no oír a Jesús, para no ver. Amén. Lo que Jesús representaba en ese momento. Amén. Él representaba el pecado de toda una humanidad perdida. Amén. Y Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Aleluya. Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Gloria a Dios por ese amor y esa misericordia. Amén. Que Cristo nos ama. Cristo ama al pecador. Cristo ama al que está cometiendo pecado, al que está perdido. La humanidad perdida. Cristo nos ama. Amén. Nos ama. Él nos ama. Aleluya. Aunque aborrece el pecado que hay en nosotros. Aleluya. En el versículo 7 habla de que todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aleluya, gloria a Dios. Esto no habla, esto se describe en Mateo 27:39. Jesús experimentó todo el desprecio humano. Todo el desprecio, lo despreciaban, fue abofeteado, él fue despreciado, amén, humillado. Jesús fue humillado. Aleluya, gloria a Dios. Jesús experimentó como un ser humano y aún más, porque Jesús era Dios. Jesús no merecía esta muerte. Jesús no merecía toda esta humillación. Amén. Él no merecía esto. Jesús no merecía este desprecio de muchos a los que Jesús sanó. Amén. De muchos de los que Jesús liberó. A muchos de los que Jesús le habló sobre el amor, le habló sobre la salvación, le habló de quién era Él, vieron sus milagros, amén, pero en ese momento se olvidaron de todo. En ese momento Él era despreciado, Él era humillado, amén, todo el desprecio estuvo sobre Él, amén, y Él era santo. Amén. Él no tenía pecado alguno. Aleluya. Y tuvo una muerte humillante. Amén. Una muerte maldita. Porque la palabra dice que maldito es aquel que muere en un madero. En aquel tiempo, el que moría en una cruz, en un madero, era maldito. Aleluya. Y Jesús no tenía por qué morir de esta manera, no lo merecía, pero Él se hizo maldito por usted y por mí, para darnos vida eterna. Amén, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Aleluya. En el versículo 8 dice que Jesús se encomendó a Jehová. Aleluya. Y dice así, el versículo 8. Aleluya. Se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice que si leemos en el libro de Mateo, de Lucas, los evangelios, dice que Jesús antes de morir se encomendó al Señor. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Él se encomendó a su Padre. Pero porque él se encomendó a su Padre, los guardias y el pueblo se mofaban de él. Pues le recordaban a Jesús que si él era el Hijo de Dios, como él decía ser, amén, ¿por qué su Padre no lo libraba de la muerte? Amén. Ellos le recordaban a Jesús estas palabras que él había dicho, que él era el Hijo de Dios viviente. Amén. Ellos no entendían lo que Jesús le habló durante todo ese tiempo. Cuando Jesús le decía que él podía destruir el templo y en 3 días él construir ese templo. Ellos no entendían que ese templo era él mismo, era Jesús, que iba a morir y iba a resucitar a los 3 días. Amén. De eso era que Jesús le hablaba. Pero ellos se mofaban de Jesús. Se mofaban. Si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no te salva? ¿Por qué tu Padre no viene? Tu Padre te puede librar de la muerte. Amén. Los mismos ladrones que estaban cada uno a su lado le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos nosotros. Amén. Todo el mundo se mofaba de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. Dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. El salmista aquí no estaba hablando sobre la sed que Jesús iba a sentir. Amén. Jesús sintió sed. Dice en Mateo 27:34. Amén. Jesús sintió sed. Aleluya. Jesús era humano como nosotros. Y Jesús tenía largas horas. Amén. Largas horas que quizás no le habían dado nada de beber. Amén. La Biblia no registra que se le dio nada de beber en todo ese tiempo. Y Jesús sintió sed. Su cuerpo había sido torturado más allá de lo que humanamente se puede soportar. Él fue torturado. Jesús había sido azotado. Jesús había experimentado la flagelación en su cuerpo. La flagelación era una forma del castigo romano. Yo no sé si usted ha oído hablar de la flagelación, pero cuando yo pude leer esto a mí me dolió. Sentí un dolor fuerte en mi corazón, porque muchos de nosotros hemos oído que Jesús fue azotado, pero hasta ahí no hemos profundizado de qué manera Jesús fue azotado. Dice que la flagelación era una actividad romana como castigo. Dicen que ellos ponían el cuerpo de la persona y lo estericaban en una piedra. Amén. Y cogían 2 hombres, unos de cada lado, y tenían una vara. Y en esa vara ellos ponían unas especies de ganchos. Una especie de gancho que podían ser hechos o de hueso o eran hechos de metal. Y cuando estos hombres lo azotaban, cada uno de un lado, la piel de la persona se desprendía. Amén. Era desprendida. Todo esto el Señor Jesús lo pasó. Amén. Dice que era tan tal cuando esa piel se desprendía que se podían ver las venas, las arterias, incluso podían verse órganos de la persona. ¿Usted está entendiendo, hermano, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario?
No fue un azote cualquiera que le dieron a Jesús. Amén. Fue algo para destruir su cuerpo. Esto fue cruel. Amén. Fue una crueldad que Jesús no merecía. Amén. Su piel, cada vez que le daban un lastigazo, le arrancaban piel de su cuerpo. Amén. Y dice que con esta tortura, a muchas de estas personas que eran torturadas de esta forma, amén, se le podían ver sus arterias, sus venas y hasta sus órganos. ¿Usted se imagina esto? Cuando yo estudiaba esto, yo sentía un dolor tan grande. Porque yo decía, Señor, yo sabía que tú habías sido azotado, pero nunca había entendido la manera en que tu cuerpo fue azotado. Nunca había leído sobre esta manera que los romanos hacían esto. Cuánta crueldad. Y Jesús padeció todo esto, soportó todo esto por usted y por mí. Él era santo, Él no merecía este castigo. Aleluya, Él no merecía este castigo. Su cuerpo, como consecuencia de esto, debería de estar totalmente desgarrado. Dice que el rostro de Jesús estaba desfigurado. Amén. Muchos quizá, si hubiesen visto el cuerpo de Jesús, que lo conocían, quizá no lo hubiesen reconocido por la tortura que Él experimentó. Cuando le pusieron esa corona de espina, y dice que ellos lo golpeaban para que esa corona se le clavara en su frente. Amén. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende este sacrificio? ¿Cuánto dolor pasó nuestro Jesús por cada uno de nosotros? ¿Cuánto Él soportó? ¿Usted cree que usted sería capaz de soportar todo este dolor? Yo pienso personalmente que yo no sería capaz. Yo creo que yo moriría con los latigazos o con menos de ahí. Pero Jesús soportó todo esto porque Él sabía que Él tenía que Él tenía que llegar a esa cruz del Calvario. Él tenía que llegar a esa cruz. Él tenía que ser crucificado. Amén. Y Jesús sintió sed. Y dice la palabra en Mateo 27:34 que le dieron vinagre mezclado con hiel. Yo no sé si ustedes saben lo que el vinagre arde cuando uno lo ingiere. Así, que ustedes ven que se tome un vasito de vinagre. Pero aparte de eso le pusieron hiel. Y hiel es algo amargo totalmente. Dice que Jesús lo probó, pero no lo pudo beber. Amén. Aleluya. Él no lo pudo tomar, pero Él sentía sed. Aleluya. Él sentía sed, sintió sed como todo humano. Amén. En el versículo 20 dice la palabra: libra de la espada mi alma. Amén. Del poder del perro mi vida. Aleluya. Aleluya. Jesús aquí dice, aquí relata, como vemos, si podemos ver a los evangelios, Mateo, Lucas, relata que Jesús se le traspasó una espada en su costado. Amén. Pero, ¿por qué? Porque cuando llegaba ya la noche y estas personas que habían sido muertas en una cruz, habían sido colgados en una cruz y ellos no morían, cuando llegaba el anochecer, ellos le quebraban las piernas para que ya terminaran de morir. Amén. Porque al quebrarle las piernas ya no tenían ningún sopor y se asfixiaban. Pero ¿qué pasó? Jesús ya había muerto. Cuando los soldados romanos llegó la noche o llegó el anochecer, ya Jesús estaba muerto. Cuando ellos fueron a chequear, amén, Jesús estaba muerto. Para que se cumpliera la palabra, amén, que está en el Salmo 34:20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A Jesús
no le golpearon las piernas porque él estaba muerto, para que se cumpliera esta palabra en el Salmo 34. Amén. Ya Jesús estaba muerto, pero sí traspasaron una espada en su costado para estar seguro de que él había muerto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados, antes de comentar el versículo 22, quiero destacar algo en el versículo 24, que dice así: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Esto aquí habla sobre el ladrón que él le dijo, si tú eres Dios, si tú eres Señor. Él reconoció que Jesús era Dios. Y él se arrepintió. Ese ladrón se arrepintió. Amén. Y él le dijo, tú eres hijo de Dios. Apártame un lugar contigo. Y el Señor escuchó la voz de ese ladrón que se arrepintió, que estaba afligido, que reconoció que Jesús era Dios. Y el Señor le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El pastor dice que ese ladrón, el pastor Junior dice, mi esposo, que ese ladrón fue un buen ladrón, porque hasta el último momento de su vida, él se robó la salvación. Amén. Lo más grande que pudo haberse robado, su salvación. Amén. La promesa de que él iba a estar con el Señor. Aleluya. El Señor, mire, se acordó del afligido. El Señor estaba pasando por un momento de dolor, de aflicción, de angustia. Pero no obstante, tuvo compasión de este ladrón. Amén. Él tuvo compasión. Y aquí describe esto. Amén. Y lo pueden ver en los evangelios. Cuando este ladrón le dice y reconoce que Jesús es Dios. Aleluya. Y en el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Esto nos habla, este versículo nos habla de la resurrección de Cristo. Aquí nos habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. Amén. Aquí nos habla de la promesa eterna. Aquí nos habla de la resurrección de Cristo. Amén. Cuando Cristo se le presenta, amén, a los discípulos. Cuando se le presenta a María Magdalena. Cuando se le presenta a estas mujeres. Amén. Nos habla de su resurrección. Nos habla de que Él tuvo la victoria. Amén. Él salió victorioso de esta muerte en la cruz por usted y por mí. Amén. Él resucitó al tercer día. La muerte no tuvo poder sobre él. Amén. La muerte no tuvo poder sobre nuestro Señor. Amén. Él resucitó. Así como él hablaba y le decía, yo destruyo este templo y al tercer día lo construyo. En 3 días lo construyo. Amén. Aquí se cumple lo que ellos no entendieron. Que Jesús era el templo. Amén. Y que al tercer día él iba a resucitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor venció para darnos vida eterna. Amén. Para darnos vida eterna. Él venció la muerte. Él se sacrificó por nosotros. Amén. En la cruz del Calvario. Para darnos vida eterna. Amén. Para que fuéramos salvos. Para que un día reináramos allá con su Padre. Amén. Él restableció. Amén. La relación entre su Padre con nosotros. Amén. Ya no se necesitaba machos cabríos. El velo se rasgó. Por eso hoy usted y yo podemos entrar al santo templo. Podemos entrar al santo lugar. Usted y yo tenemos la libertad por la muerte de Cristo de entrar
al santo santuario, de entrar a la presencia de nuestro Dios. Somos libres, ya no necesitamos que un sacerdote entre. Nosotros nos podemos presentar delante del Padre. Ese es otro triunfo que nosotros obtuvimos a través de la muerte de Cristo Jesús. Amén. Ya somos libres de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Ya podemos presentarnos a Él y decirle: Padre, he pecado contra ti. Amén. Perdóname, Señor. Perdóname. Confesar nuestro pecado y aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Amén. Para recibir el premio de la salvación. Para recibir el regalo de la vida eterna, que es por gracia. Nosotros no tenemos precio con qué pagar esa salvación tan grande. Es por gracia, por gracia. Amén. Por gracia la recibimos. Aleluya. Mis amados hermanos, pensemos sobre la muerte de Jesús. Tomemos un tiempo. Esas películas que hacen sobre la muerte de Jesús quedan muy cortas para todo el sufrimiento que tuvo nuestro Jesús cuando murió en esa cruz del Calvario. No se comparan, pueden semejarse, pero no se comparan a todo ese sufrimiento en esa cruz. Meditemos, amén, el precio de nuestra salvación. Aleluya. A nosotros no nos costó nada ser salvos, pero a Jesús le costó la vida. Amén. Le costó su vida. Aleluya. A Él le costó morir en soledad, separado de su Padre, cargando nuestros pecados. Jesús no merecía morir. Éramos usted y yo que deberíamos haber estado en esa cruz. Usted y yo. Él tomó mi lugar y tomó su lugar en la cruz del Calvario. Porque quienes deberíamos haber estado ahí somos usted y yo, no Jesús. Amén. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aleluya. Nosotros éramos los que estábamos supuestos a estar ahí, pero Él lo hizo por amor a la humanidad. Amén. Él se entregó en sacrificio por amor a la humanidad. Amén. Porque Dios nos amó primero, con un amor eterno, con un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Amén. Un amor que llegó al sacrificio de entregarse por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero el dolor más grande que Jesús el dolor más grande de Jesús no fue su muerte en la cruz del Calvario. No fue su muerte, porque Él sabía que ese era su propósito. El dolor más grande de Jesús fue el verse separado de su Padre. Ese era el dolor, esa era la angustia de Él, la separación de su Padre. Amén. Él sabía que su Padre ya lo había abandonado, lo había dejado. Amén. Porque Jesús entendía que su Padre aborrecía el pecado. Amén. Qué dolor tan grande. La angustia. Si usted lee este salmo completo, usted puede mirar la angustia del Señor. Como Él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué? Amén. Él le pedía a su Padre. Él sentía la soledad. Él le decía: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Aleluya, no hay quien ayude. Aleluya, gloria a Dios. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, dice Él. Dice: horandaron mis manos y mis pies.
De aquí él habla de cuando él fue clavado en esa cruz, cuando fueron clavados sus manos y sus pies. Aleluya. Mas tú, Jehová, le dice él, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aleluya. Él sentía el desamparo. Oh, mi Cristo. Y dice él en el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Amén. Esperaron y tú los libraste, dice él. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Aquí en todo esto hay un grito de desamparo. Una angustia que no tenía fin. Amén. Un grito de angustia, de dolor. Amén. Y el mayor dolor era sentirse separados de su padre. Porque ellos eran uno. Amén. Ellos eran uno. Aleluya. Y ahora se estaba separado de su padre. Amén. Pero vamos a leer el versículo 27 y concluimos con esto. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las tierras, de las naciones, adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Aquí no está hablando de reinado de nuestro Señor. Amén. Él reinará sobre las naciones. Jesucristo reinará sobre las naciones. Aquí se habla de que se acordarán de este sacrificio perfecto. Amén. Todos los confines de la tierra y las familias tendrán que adorarlo. Amén. Dice la palabra que todos se postrarán ante él. Amén. Y toda rodilla tendrá que confesar que Cristo es el Señor. Amén. Cristo es el Señor. Aleluya. Toda la faz de la tierra, amén, se postrará ante él. Amén. Cuando él venga en las alturas. Amén. En su segunda venida. Aleluya. Todo hombre, toda mujer, todo ser viviente, amén, se postrará ante él. Tendrá que reconocer que él es ese Mesías, amén, que murió en la cruz del Calvario, que se hizo maldito por usted y por mí. Amén. Todos lo verán. Amén. Aleluya. Así que yo le exhorto hoy a usted. No sé cuántos de ustedes no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero yo le exhorto en este día que si usted no lo ha hecho, venga a Cristo. Clame a Él y Él le oirá. Amén. Clame a Cristo y Él le salvará. Él le perdonará sus pecados. Amén. Él sanará su vida. Dele la oportunidad a Cristo de que transforme su vida. Dele la oportunidad a Cristo de ser su esperanza. Cristo es la esperanza de esta humanidad. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Cristo es la respuesta a todo lo que estamos viviendo. Cristo es la respuesta. Amén. Dele la oportunidad a Cristo. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Acepte a Cristo, aleluya, como su Señor y Salvador. Acepte este sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. Dele a Cristo la oportunidad de transformar su vida. Dese usted la oportunidad de que Cristo sea su Dios, porque Él es el verdadero Dios. Amén. Él es el verdadero Dios. Él es el único Dios verdadero. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Él creó todo lo que existe. Amén. Y por Él todas las cosas fueron hechas. Amén. Dice que el Espíritu de Jehová se movía en la faz de la tierra. Amén. Antes de existir todo,
lo que existe, ya Cristo, ya Dios existía. Ya Dios existía. Amén. Hermanos, déle la oportunidad. Si usted quiere confesar a Cristo, ahí donde usted está, diga conmigo, Señor Jesús, incline su rostro y diga, Señor Jesús, yo sé que he pecado contra ti, Jesús. Yo te pido en este momento, en esta hora, que tú perdones mis pecados, Padre. Padre, que tú perdones mis pecados, que tú sanes mi corazón, Señor. Yo me arrepiento, Padre amado, Señor. Oh, Padre Santo, y yo te pido, Padre, que tú me limpies, Padre amado, Señor. Padre, yo te acepto a ti, yo confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres el Dios verdadero, Padre. Y yo te acepto como mi único Dios. Sana mi vida, Padre, sana mi vida. Oh, acéptame como uno de tus hijos. Yo no quiero ser más una criatura creada por ti. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú me llames hijo. Yo quiero poderte llamar papá. Oh, yo quiero poderte llamar papá. Y que tú me llames hijos. Me llames hijo, Señor. Gracias te doy por este sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, Padre. Gracias te doy. Aleluya. Gloria a Dios. Permítame orar por usted si usted hizo esta confesión. Señor Jesús, yo vengo ante ti, Padre amado, Señor. Oh, Padre, reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor Jesús, oh Padre, tu poderío, Padre, tu potestad, tu soberanía, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que todos aquellos que te han confesado, Señor, como su Señor, te han aceptado, Padre, han aceptado el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Han aceptado, Padre amado, Señor, que ellos son salvos por gracia, Padre. Oh, Padre, que tú los levantes, Padre, que tú los ayudes en su caminar, Padre, que tú, Padre amado, le dé dominio propio para que ellos puedan caminar, Padre amado, Señor, en tu palabra, Señor, guardar tu palabra, Padre amado, Señor. Oh, Padre, ser obediente a tu palabra, Padre amado. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que si alguno de ellos está enfermo, Padre, en esta hora tú pases tu mano poderosa, Señor, por su cuerpo, Padre, trayendo sanidad, Señor, porque es tu sangre quien nos limpia, Señor. Es tu sangre, Padre amado, que nos sana, Padre amado, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, yo los bendigo, Padre amado, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias, Señor, por cada vida. Oh, Padre, por cada vida que te has recibido, Señor, a ti como su Salvador, Señor. Oh, hay fiesta hoy en el cielo. Hay fiesta, Señor, por cada hombre y mujer que se arrepiente, Padre. Gracias, Jesús, te damos. A ti sea toda la honra, todo el honor, mi Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados, bendiciones. Gracias por tomar este tiempo para compartir esta palabra, para escuchar esta palabra. Amén. Que Dios puso en mi corazón. Espero que haya sido de bendición para su vida en estos días de conmemoración. Amén. Que sepamos que el sacrificio de Jesús fue por usted y por mí. Amén. Fue por usted y por mí para darnos vida eterna. Amén. A su lado, en su reino eterno. Amén. Así que dele gloria a Dios. Les recordamos que el domingo vamos a estar transmitiendo por estos mismos medios. El pastor Junior Rodríguez traerá una palabra para nosotros en este día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Amén. Conéctese con nosotros a las 11 de la mañana por aquí, por estos mismos medios. Así que le bendecimos. Buenas noches. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios le prospere en todo su camino, amados. Y que Dios traiga paz. Amén. En medio de todo este desasosiego, en medio de todo
lo que está atravesando el mundo. Amén. Reciba paz. La paz que Dios da, nadie nos la puede quitar. Amén. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y shalom. Aleluya.